Muy buenos días, darles la más cordial de las bienvenidas a esta primera tutoría de novela hispanoamericana del siglo XX. ¿Me podrían indicar si logran ver la presentación? Sí, profe, sí se ve bien. Sí, Ok, profesora. muchísimas Buenos días. gracias. Buenos días, muchas gracias. Vamos a darle un chancecito porque está como en espera. Vamos a ver si nos permite. Listo. Ok. Bueno, vamos a ver. Ok, perfecto. Pues bienvenidos, bienvenidas a la primera tutoría de la novela, ¿verdad? Hispanoamericana del siglo XX. Mi nombre es Wendy Prado Rodríguez y si me acompañan en el entorno, ¿verdad? De la plataforma y quienes no forman parte del grupo sean muy bienvenidos. Para mí es un honor compartir con ustedes este espacio, ¿verdad? De la tutoría número 1 y bueno, yo soy la encargada de impartir las tutorías de este entorno, también de aclarar las dudas, los correos, el foro de dudas, de ponerles a ustedes avisos y también de hacer la revisión de los trabajos que ustedes vayan presentando a lo largo de este cuatrimestre. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, lo primero es el tema de la novela, creación de mundos y estrategias narrativas. Pero antes de iniciar, hay alguna información que necesito aclararles y que ustedes estén muy al tanto, ¿ok? Bueno, en primer lugar, esta asignatura tiene la sigla del 05413 y se aprueba con un mínimo de 7 en el promedio final, que equivale a un 70, ¿ok? A lo largo de este cuatrimestre, ustedes van a contar con 3 proyectos. Son esos instrumentos de evaluación que ustedes van a realizar y presentar para demostrar que han ido adquiriendo los conocimientos. Ok, ahí se activa un audio. Entonces, por favor, pendientes para que lo puedan silenciar. Ok, se activó un audio. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, el valor del primer proyecto, el proyecto número 1, tiene un rubro de 3.5, 350, y equivale a la evaluación del capítulo 1. ¿Cuándo inicia este proceso? Inicia del 3 al 7 de marzo. Ustedes tienen estos días para poder realizar el proyecto número 1 y poderlo subir. Cuentan con todos estos días. Se cierra el 7 de marzo al ser las 11:50 de la noche. Los insto para que no dejen este trabajo para el último día. Siempre suceden contratiempos, ¿verdad? Internet, fallos de la computadora, en fin. Entonces, la idea es que ustedes tienen un buen periodo de tiempo para que desarrollen este trabajo y lo presenten con éxito, ¿ok? No hay reposición de los proyectos y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que subí el documento equivocado, que no me dé chance, en fin, es muy importante tomar en cuenta que estas son fechas y plazos únicos, ¿de acuerdo? Igual viene el proyecto número 2, que tiene un valor de 3 y se evalúa el capítulo 2. Esta fecha viene del 24 al 28 de marzo. Y el proyecto número 3, que tiene un valor de 3.5 o 50, y se evalúan los capítulos 3 y 4, ¿verdad? De la unidad didáctica y de la antología. Y la fecha de entrega es del 29 de abril al 2 de mayo, ¿ok? Es muy importante tomar en cuenta estas fechas, tenganlas bien anotaditas con recordatorios y demás, para que no se les pase. Y también estén pendientes de la plataforma, ¿verdad? Recuerden que yo doy atención asincrónica los lunes, los miércoles y los viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y en ese periodo estaré atendiendo sus consultas. Hay consideraciones generales que son importantes que ustedes conozcan, ¿verdad? Para el desarrollo de esta asignatura. La primera es tener siempre a mano, leída, subrayada y muy presente la orientación académica de esta asignatura, precisamente porque aquí viene el cronograma de actividades y vienen con fechas bien estipuladas y especificaciones. Alguien se podrá estar preguntando, ¿y dónde puedo ver yo esos proyectos? Bueno, cuando sea el 3 de marzo, la próxima semana, a ustedes se les va a habilitar una pestañita que dice Proyecto 1. Entonces ustedes ingresan ahí, entran, observan, descargan y ya pueden empezar a realizar el trabajo. Y ahí mismo se les indica dónde tienen que subir
el proyecto número 1, ¿ok? Entonces, todo siempre va con fechas habilitadas. Igual, esta tutoría que les estoy dando está siendo grabada y se les va a subir a partir de la próxima semana después del 3, ¿ok? Ahora, muy importante, ustedes también pueden participar de otras tutorías a lo largo de este proceso de aprendizaje. No necesariamente tienen que conectarse a mi tutoría, pueden hacerlo, claro que sí, pero también pueden ingresar a otras, si gustan, para poder ir enriqueciendo, conociendo los estilos de enseñanza de cada tutor y con el que se sientan más cómodos o incluso para ir repasando y más, pues bienvenidísimos a todas las tutorías que damos. Y bueno, para el desarrollo de esta asignatura, ustedes ya han ingresado a la plataforma EstudiaU. Recuerden que si ustedes no tienen acceso, no logran ingresar, pueden llamar a este número del PAT que está subrayado con amarillo, ¿ok? Para que lo tomen ahí en consideración en caso de que presenten algún inconveniente de acceso, ¿ok? Bueno, siempre la recomendación es de que revisen y lean todo el material didáctico correspondiente desde la unidad didáctica de novela hispanoamericana del siglo XX y la antología, que es donde vienen muchos textos, que también es de la novela hispanoamericana del siglo XX. Ahora, todo este material didáctico ha sido asignado y viene bien estipulado en orientación académica, ¿ok? Traigan este material leído y analizado para que en la próxima tutoría pues ustedes puedan ir más al tanto, ¿verdad?, de lo que se trata y vayan con buen tiempo realizando los trabajos, porque no es lo mismo empezar a leer ya cuando está el proyecto habilitado, ya implica más tiempo y sé que ustedes también llevan otras responsabilidades académicas, profesionales y personales, ¿ok? Muy bien, deber de ustedes como estudiantes es ingresar al entorno de EstudiaU. Mi recomendación es que ingresen 3 veces por semana, ¿verdad? Para que estén pendientes y ojalá los días en los que yo atiendo el entorno, los lunes, los miércoles y los viernes de 6 a 8. En ese periodo yo voy a estar atendiendo dudas. Muy bien. Más consideraciones generales. Que revisen las pestañas que corresponden al instrumento de evaluación, ¿ok? Por favor, descarguen ese instrumento, ese machote que se les va a habilitar la próxima semana, léanlo completamente, ¿ok? Para que no pierdan información valiosa de qué es lo que se les solicita, que sigan las instrucciones y además se fijen en la rúbrica que viene al final, qué es lo que se les va a evaluar. No se queden solamente con las actividades, lean todo el documento. A veces puede ser un poquito tedioso porque es muy extenso, ¿verdad? Pueden incluso llegar de 10 a 15 páginas solamente el instrumento con todas las instrucciones, pero es para que sean para que ustedes no se pierdan. Entonces, saquen el tiempito, lo leen con calma y a partir de ahí, entonces ustedes empiezan a desarrollar el proyecto. Todo instrumento de evaluación lo deben de subir al entorno en la pestaña que corresponde al proyecto 1, ya sea el proyecto 2 o el proyecto 3, en formato PDF y tienen que identificarlo con el nombre. Mi recomendación es que hay un audio encendido. Gracias. Mi recomendación es que suban este archivo. Desde que ustedes empiezan a trabajarlo, pónganle el nombre, ¿ok? Porque ya ha sucedido que suben un documento equivocado y es precisamente por no llevar el orden respectivo, ¿verdad? Desde que empiezo el documento, cómo se llama el documento, dónde lo guardo, irlo salvando, que no se les vaya perdiendo la información y no presentar uno de los instrumentos va a implicar prácticamente la pérdida de la asignatura. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Si yo no presento el proyecto 1, doy por sentado que sencillamente no me van a alcanzar los puntos para ganar la asignatura. Por eso es que es tan importante no faltar con ninguno de los trabajos. Y muy atentos al plagio, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? El plagio, que insertar material ajeno o presentarlo como propio o literalmente un texto. Agradecería que se fijen en el audio. Hay un audio que está en este momento activado. Les agradecería que se fijen, estén pendientes, que no se les active por equivocación. Muchas gracias. Ok, continuando con el tema del plagio, tomar información de internet, entre otros, ¿verdad? Ahí sencillamente van a perder todos los puntos. Entonces no tiene sentido. Por eso apéguense a las instrucciones, hagan las cosas, ¿verdad? Con ética, con calma, bien hechas,
para que ustedes pues no se tengan que exponer a la invalidez del instrumento o bien sanciones académicas. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Dudas o consultas. Este es el machote o formato que ustedes deben de contemplar. Toda consulta o toda duda que ustedes tengan con respecto a la asignatura es importantísimo que por favor me la hagan a mí, ¿verdad? Por medio del foro de dudas. El foro de dudas no es un espacio para generar saludos o para pedir números de teléfono, ¿verdad? Es simplemente para solicitar ayuda con algo que no se comprende, pero no es para que yo les dé respuestas de un tema o para que les diga en qué página está tal información, ¿ok? Y tampoco es para que entre ustedes se pasen esos datos. El foro de dudas es simplemente consultan y yo con mucho gusto atiendo sus dudas. Igual por medio del correo interno, ahí en la plataforma de EstudiaU, ustedes me pueden escribir y yo con gusto les contesto, ¿ok? Y recuerden que el correo del PAT también, por aquello que tengan algún inconveniente con la plataforma, es este que viene acá, pat.sociales@uned.ac.cr, para que lo tengan ahí en caso, ¿verdad?, de algún inconveniente. ¿Cómo es que ustedes tienen que hacer las dudas? ¿Cómo tienen que escribirlas? Primero, ponen el nombre completo. Segundo, el número de cédula. Tercero, el centro universitario. Cuarto, a qué grupo pertenecen, ¿verdad? Pueden ponerlo en cuanto al número que viene ahí en la matrícula de esta boleta rosada. O bien, también el número de entorno y nombre de la persona docente, a cuál entorno pertenece. El nombre de la asignatura, perdón, aquí sería novela hispanoamericana, y el código de la asignatura que sería 05413, ¿verdad? Y la fecha. Esta información, ¿verdad? Esto es un ejemplo, lo tienen que utilizar porque de lo contrario son, ¿verdad?, muchos estudiantes y de pronto a uno no le puede dar el seguimiento que necesita esa persona, que necesitan ustedes, porque se me pierden dentro de tantos estudiantes que hay en la plataforma, ¿verdad? Hay que contemplar que son más de 200. Entonces, por favor, cada vez que hagan una consulta, ya sea en el correo interno o en el foro de dudas, por favor, coloquen esta información, ¿ok? Vean ustedes que no se contestará. Ahora, por supuesto, yo les he contestado y demás, pero es porque ustedes todavía no sabían este aspecto, ¿verdad? No se contestará si carece de estos datos, ¿ok? Revisen siempre el horario de atención del foro de dudas. El mío es el lunes, son los miércoles y los viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. En ese margen yo voy a estar atendiéndolos, ¿ok? Profesora, disculpe un momento. Dígame. Tengo una pregunta. Es que usted dijo que pues donde dice número de grupo viene en una boleta rosa, pero a mí no me han dado nada. ¿Cómo reviso eso? Ok, en ese caso, bueno, tal vez déjelo ahí, tal vez como en blanco por aquello de que todavía no lo tenga, pero entonces no se preocupe por eso, compléteme el resto de los datos, ¿está bien? Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Y muy importante, nosotros también vamos a habilitar un espacio, ¿verdad? Aquí importante para aclarar dudas y luego ya les estaré informando. Bueno, la encargada de esta cátedra de lengua y literatura es Ana Cristina Flores. Ella responde consultas estrictamente académicas. A ella, por favor, no le envíen ningún mensaje. Para enviarle un mensaje a doña Ana Cristina es porque ya terminó el curso, porque a ustedes no les aparece la nota, porque hay una omisión, ¿verdad?, de una cuestión de la calificación en el historial académico. Entonces ella con muchísimo gusto se encarga de eso, pero ella no atiende dudas de la asignatura, ¿ok? Me escriben a mí directamente. Y muy importante, un aviso con respecto a ¿verdad?, al uso de redes sociales. Les advertimos que este tipo de, digamos que medios de información no son los oficiales. Nosotros como cátedra no emitimos, ¿verdad? No emitimos de ninguna forma información en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿verdad? O en grupos de WhatsApp que a veces se forman. No los avalamos porque generalmente genera confusión, información que no es la verídica, no es la oficial. De pronto los buscan esos grupos para aclarar dudas y terminan pues más confundidos o asumiendo información que no es cierta con respecto a fechas, con respecto a instrucciones, ¿ok? Entonces, por favor, en la medida de lo posible, absténganse
de utilizar estas redes sociales que no son oficiales y por lo tanto no son un medio avalado por nuestra cátedra, ¿ok? Porque ya ha sucedido en otras ocasiones y forman grupos en WhatsApp y se pasan respuestas y demás, y además nos damos cuenta porque ponen muchas personas la misma respuesta que está de forma errónea, ¿verdad? Entonces también implica un proceso de desinformación y también que implica plagio. Entonces, por favor, si ustedes tienen una duda, escríbanme con toda confianza que yo les voy a atender la consulta, ¿ok? Bueno, esta es la primera, la parte, la inicial, para que conozcan un poquito de este entorno. Les voy a compartir otra presentación que ya tiene que ver con, el capítulo número 1. ¿Okay? Me indican, por favor, ¿siguen viendo la presentación? No. Ok, vamos ahora a compartir la siguiente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. ¿Esta sí la ven, que dice capítulo 1? Sí. Sí, está así. Sí. Ok, muchas gracias. También recuerden ir tomando nota, ¿verdad? Esta presentación de PowerPoint a ustedes no se les comparte, no se les habilita, pero procuren sacarle el máximo provecho de lo que vamos analizando el día de hoy para que ustedes de alguna manera pues tengan este espacio, ¿verdad?, de retroalimentación y también de comprensión del tema. Al principio, a veces, las primeras impresiones con respecto a las antologías, pues de pronto como que sorprende un poquito, ¿verdad? Pero ya se van a dar cuenta que es muy bonita esta asignatura y ustedes la van a aprovechar al máximo. Bueno, este capítulo 1, que es el capítulo inicial, aquí nos vamos a acercar a la descripción de las cualidades de lo que es la escritura literaria. ¿Ok? Vamos a dar ejemplos de algunas, pues de las diferentes formas que existen de contar historias, que han surgido desde la época prehispánica hasta abordar la novela del siglo pasado, que es la del siglo XX, de lo que va de 1900, ¿verdad? Aquí nos vamos a dar cuenta de quién es el que está contando, cómo es que lo cuenta, a quién es que lo cuenta, y además lo más bonito de todo es que vamos a ir revelando otros elementos que forman parte de este mundo narrado. ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el paisaje? ¿Quiénes son esos protagonistas? ¿Cuáles son los acontecimientos que me narran? ¿Y en qué tiempo? ¿Ok? Y junto a todo esto, nos vamos a ir preguntando cuáles han sido y son esas cualidades que tiene la novela hispanoamericana. ¿Por qué se llama novela hispanoamericana? ¿Qué es lo que hace que ésta se conforme como tal? ¿Ok? ¿Cuáles son esas características? ¿Por qué se diferencia del resto? ¿Qué la hace única? ¿Ok? A diferencia del todo otro continente. ¿Ok? Y este tipo de razonamiento es lo que a nosotros nos va a permitir conocer también algunas técnicas de análisis del discurso narrativo. Se los pongo así, en este primer capítulo ustedes van a conocer por primera vez las herramientas para que ustedes puedan analizar los textos literarios de la novela hispanoamericana. ¿De acuerdo? Bueno, en la agenda del día de hoy vamos a abarcar los siguientes temas. En primer lugar, el tema de la novela, cómo es que crean los mundos, cuáles son esas estrategias narrativas que utiliza para crear mundos, los orígenes del contar en Hispanoamérica, cuándo es que se origina esta tradición de narrar, ¿verdad? Y como novela hispanoamericana, ¿verdad? También cómo es que se da esa imaginación de otros mundos, cómo es que la escritura literaria permite crear, jugar con la imaginación, plasmar visiones de mundo de manera particular. También vamos a ver cómo es que esta imaginación de otros mundos, bueno, participan de géneros literarios diversos y cómo el relato o la narración contiene elementos específicos que permiten contar historias. A ver. Listo. Ok, ¿cuál es el objetivo general que nos convoca el día de hoy?
En primer lugar es que podamos identificar las cualidades, podamos definir, podamos establecer esas características que tiene la literatura y tiene la narrativa, y en particular la novela como género literario, ¿ok? Que se va a ir desarrollando a lo largo de Hispanoamérica durante el siglo XX. ¿Qué objetivos específicos nos interesan? En primer lugar, reconocer esos rasgos propios de una escritura literaria y esas cualidades particulares específicamente en Hispanoamérica, y también todas las variantes que tiene a través del tiempo. Nos interesa que ustedes puedan analizar los elementos que tiene el narrador, cuáles son los elementos que tiene ese mundo mostrado en las obras narrativas y cuál es la relación que tiene con el contexto social y cultural. También que ustedes puedan identificar esas características de otras, ¿verdad?, estrategias discursivas para que ustedes puedan conocer cómo es que se presenta ese mundo mostrado, cuál es el estilo que utiliza, el tiempo, el título de la obra, muy importante, y pues qué papel tiene ahí el lector, cuál es nuestra importancia como lectores. Conceptos claves que ustedes deben de tener siempre presentes: concepto de narración, concepto de historia, concepto de punto de vista, personajes, espacio, acontecimientos, tiempo, creación de mundos, imaginación e Hispanoamérica. Muy bien. Ok, en este capítulo 1 ustedes van a conocer herramientas para la comprensión y análisis de las obras literarias, de esta antología que ustedes tienen también como segundo libro. Bueno, ahí ustedes en este primer capítulo lo que van a hacer es establecer ese conjunto de características que tiene el lenguaje literario. ¿Qué lo hace diferente del lenguaje cotidiano, del coloquial? ¿Qué es lo que tiene de distinto que lo hace especial, verdad? ¿Cuáles son esas diferencias que tiene con el lenguaje cotidiano? ¿Cómo es que se van introduciendo cualidades narrativas que van constituyendo esa estructura propia de un relato? Es decir, el narrador, quién es el que habla, cuáles son esos recursos que se utilizan a la hora de narrar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos recursos para plasmar una historia? ¿Cuáles son esos recursos que se utilizan para poder justificar, argumentar una historia? ¿Cómo se muestra el mundo? Es decir, ¿cómo es que se habla? ¿Cómo habla el narrador? ¿Quién habla? ¿Verdad? Y también a quién se dirige. A nosotros como lectores, como destinatarios de ese texto. Bueno, estos elementos y también la descripción detallada son las que se van a incluir en este capítulo, en esta unidad didáctica, y tiene como objetivo darles a ustedes esas herramientas, esos recursos metodológicos para que ustedes sepan cómo abordar un texto. No solamente leo por el acto de entretenimiento, el placer lúdico de la lectura, sino que es que hay algo más ahí que me está diciendo ese texto y yo necesito descifrarlo, ¿ok? Entonces, por eso es que estas herramientas son tan útiles, porque a ustedes les va a permitir generar análisis, generar una comprensión más profunda de las obras narrativas y no quedarnos simplemente con un análisis literal de lo que dice, quién es el personaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Sino ir más a fondo. ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué se escribió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Ok? Es hija de su tiempo. ¿Y qué es lo que está expresando esa novela en ese momento determinado? ¿Ok? Eso se va a ir viendo a lo largo de los demás capítulos. Pero como les digo, esto es muy importante. Y también hay supuestos teóricos que siempre van a ir acompañados con ejemplos en la literatura a lo largo pues, de nuestro continente y siempre iniciando desde la época colonial hasta nuestros días, ¿verdad? De tal manera que podamos ir reconociendo esas relaciones que existen entre la literatura y la historia, es decir, entre el texto y el contexto. Son conceptos muy importantes que ustedes deben de abarcar. Y hago hincapié en este primer proyecto que ustedes van a realizar, en donde precisamente ustedes tienen que utilizar estos elementos estructurales del género literario que vamos a ir analizando el día de hoy, para que lo puedan aplicar en obras que vienen acá, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, desde Doña Bárbara, Pedro Páramo, Hombres de Maíz. Entonces, para que ustedes vayan ahí eligiendo con cuál obra, pues desean ustedes quedarse y aplicarle este tipo de análisis, descubrir cuáles son esas
elementos que la conforman, ¿ok? Entonces, también es un proceso de argumentación, es un proceso de lectura sostenida, analítica, ¿ok? Bueno, entonces, para continuar, quisiera iniciar con los orígenes del contar, es decir, del narrar en Hispanoamérica. ¿Cuántos que podemos decir que surge la novela hispanoamericana, este género, verdad, de la novela? ¿Cuántos que empieza a florecer? Bueno, resulta que lo conforman un conjunto de textos y iniciamos con los textos precolombinos, ¿verdad? A partir de 1492. Y estos son un conjunto de textos que se dan en el momento de la conquista y de los años posteriores de esta, ¿verdad? De este encuentro, de esta, pues, choque también, ¿verdad? Cultural. Y cómo es que se presentan esos documentos poéticos y también narrativos con los que se van a ir instaurando y nos vamos a ir dando cuenta de qué de lo que sucede o qué es lo que sucedía a lo largo de ese acontecer histórico de 1492. Aquí vamos a hacer referencia no solamente a los textos escritos, sino también a los textos orales, porque pues en nuestro continente, ¿verdad? Y como ustedes conocen, la escritura llega pues con la conquista española, pero ya existía literatura oral. La literatura antes de ser escrita siempre fue oral y se debe preservar también como un recurso de la cultura, de la oralidad, muy importante. Preservar en la memoria una historia es parte de lo que va constituyendo esa identidad y de trasladarlo de generación en generación hasta que llegue a esta fecha, pues implica todo un montón de circunstancias particulares que la convierten en un acervo cultural maravilloso. Ok, bueno, vamos a darnos cuenta que a partir de esta fecha, de 1492, vamos a encontrar textos orales precolombinos, poéticos y también narrativos que van a plasmar en sus palabras un intenso y desgarrador acento lírico, ¿ok? Una profunda necesidad de expresar aquello que se siente. Y aquel malestar que se estaba viviendo, pues también lo vamos a poder conocer a través de las palabras que luego se van a ir plasmando por medio de la escritura, ¿ok? Recuerden ustedes que lo que se ha conservado de la creación de esos pueblos indígenas ha sido gracias a los textos, ¿verdad? Y de alguna manera se ha podido preservar cómo es que han expresado las culturas anteriores a la conquista esa mirada con respecto a su mundo ancestral, con respecto al proceso de imposición cultural, en fin, para que puedan de alguna manera ser quienes son, expresarse. Y también cómo es que de alguna forma y de forma errónea fueron llamados indios, ¿ok? Bueno, estos textos conllevan la voz de los conquistadores españoles. Ellos escribieron en crónicas, en diarios, en otros tipos de textos, también escritos por frailes, por conquistadores, ¿verdad? Por humanistas también de otros países europeos que llegaron luego de la conquista al llamado Nuevo Mundo. Y entonces inician con este proceso de escritura y dejan constancia de los puntos de vista que tienen, de sus intereses políticos, también de sus intereses religiosos y cómo es que se va generando esa diversidad, ¿verdad? De concepciones, de visiones de mundo y generalmente de cómo ven al otro, cómo ven al vencido, ¿verdad? Y cómo se ven ellos como conquistadores del momento, ¿ok? Eso es muy importante. Y además de la escritura, ¿qué nos permite? Bueno, salvaguardar del olvido, rescatar qué es lo que pensaron los otros, ¿verdad? Por eso les digo, ¿y el otro qué pensaba? Bueno, también se puede rescatar aquí a partir de estos primeros textos que se dan en el continente, ¿verdad? Americano. ¿Cómo es que sobrevivieron esos documentos? Bueno, en primera instancia, gracias al recurso de la oralidad, y luego se da un proceso de mimetismo, porque las culturas precolombinas, en este proceso de inserción cultural, ellos plasman su visión de mundo y generan una mezcla con respecto a la nueva cultura, ¿ok?
y, bueno, preservan relatos, presentan cantares en lengua maya, náhuatl y quechua. Así, sí, los tres principales, pero hay más, ¿ok? Bueno, entonces, iniciando con este primer paso, vamos ahora a conocer cómo es que la literatura se constituye un camino a través de este continente, con textos que van ejemplificando de una u otra manera la forma de representar lo que se considera americano desde la conquista española y durante este periodo. Esto siempre pensándolo desde una memoria colectiva, ¿ok? ¿Cómo es que se va manifestando, cómo es que se va transmitiendo de forma oral, de generación en generación, y también mediatizados por estas traducciones que hacen los españoles? Porque no es que se escribe en lengua náhuatl o en maya, ¿verdad? O en quechua, sino que son los mismos conquistadores, los frailes, por ejemplo, los humanistas que van llegando, que se interesan por la cultura precolombina y les interesa plasmar aquello que ven, aquello novedoso, y queda escrito, ¿ok? Pero es escrito desde la voz del otro. Ahora, también se preservan textos que son propios de la oralidad precolombina, como es el caso del Popol Vuh, que es un libro sobre la cultura maya, ¿verdad? Que habla del origen del mundo. Y ahorita les voy a indicar un extracto muy importante, porque este libro, el Popol Vuh, es el documento más significativo que tenemos de esta cultura. Nos permite conocer cómo era que veían el mundo, cuáles eran esos componentes que iban conformando la cultura, y también cómo es que se va relatando el origen del mundo, cómo es que se crea el hombre, es decir, cuál es la cosmogonía de los antiguos habitantes de esa región. Y tengo un breve extracto, les voy a leer un parrafito sobre el Popol Vuh para que ustedes conozcan cómo se preservó este texto oral, ¿verdad? Y dice así: esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. Bueno, este pequeño extracto es parte de lo que es el Popol Vuh. Si ustedes tienen la oportunidad de leer ese texto, pues los invito, porque en realidad tiene una riqueza cultural impresionante y nos permite conocer efectivamente cuál era la visión del mundo de la cultura maya. Luego tenemos otro libro que es el libro de los libros del Chilam Balam, y este también pertenece a la cultura maya, pero se trata de varios libros que lo que hacían era relatar, vamos a ver, cuestiones de medicina, de religión, de astronomía y cómo era la historia de ellos, ¿ok? Todo esto antes de la llegada de los españoles, ¿ok? Bueno, y también tenemos temática de la cultura azteca, en donde se va a ver reflejada la temática de la muerte como una categoría permanente para expresar el dolor. ¿Por qué les digo esto? Porque vean el siguiente extracto que se llama Vida Falaz y es precisamente de la poesía azteca. Dice así: es verdad que se vive en la tierra, no para siempre aquí, un momento en la tierra. Si es jade, se hace astillas. Si es oro, se destruye. Si es un plumaje de quetzal, se rasga. Entonces, aquí podríamos observar cómo efectivamente lo efímero es parte crucial de ese sentir de esta poesía azteca, y cómo les permite expresar ese dolor ante lo fugaz que es la vida, ¿verdad? Y cómo la muerte siempre está presente a lo largo de nuestra historia como seres humanos. Ok, bueno, ¿qué es lo que sucede antes de la llegada de los españoles? ¿Cuál era la temática? Tenemos que ubicarnos en el lugar, ¿verdad? En el tiempo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, los invito a conocer un poquito más, ¿verdad? De la historia de lo que sucedía. Y para la época en la que llegan los conquistadores españoles, por ejemplo, ya
existía esa literatura oral que tenía una temática religiosa en primera instancia. Había una proyección divina muy importante y también una referencia a lo que era la condición humana, pero ante esta sensación de que todo es efímero, de que la muerte prevalece, y esto también remite a una situación que estaban viviendo culturas como la maya, la tolteca, la zapoteca, la chichimeca, mixteca, olmeca, totonaca, ¿verdad? Teotihuacana, yucateca, porque no solamente existían mayas y aztecas en México, ¿verdad? Sino que había una diversidad cultural bastante grande y esto es importante tomarlo en cuenta, porque para el momento en que llegan los españoles se está dando, digamos, en el territorio de México, lo que conocemos como guerras floridas, y era un momento muy belicoso, ya tenían pues más de 60 años estos pueblos de estar peleando entre sí, ¿verdad? En donde los vencidos eran sacrificados en el altar, ¿verdad? Entonces es muy importante porque esta concepción de la muerte ya podemos ir entendiendo por qué es que prevalecía tanto y en todo momento, porque era parte de la situación bélica que estaban viviendo ya en los territorios pues, de nuestro continente. Ok, también está la cultura inca, ¿verdad? En donde también se genera un complejo rescate de textos antiguos, porque como les digo, llegaban frailes y se preocupaban por preservar también parte de esa tradición oral que tenían los pueblos precolombinos. Y ante todo, esta cultura inca, vamos a ver, el idioma era el quechua, ¿verdad? Que esta fue la lengua que se logró homogeneizar y dar unidad a un conjunto de comunidades de la zona andina, ¿ok? Y tenemos grandes esfuerzos por preservar conocimiento de antropología, de historia, ¿verdad? De cómo es que se generaban estos relatos y, bueno, se destaca la obra del Inca Garcilaso de la Vega, que es uno también de estos cronistas de Indias que van dando testimonio de esa producción artística. Y en este libro, pues encontramos muchas veces consejos, sentencias, qué es lo que había que hacer para obrar bien, para ser una persona que le fuera bien en la vida, ¿verdad? De acuerdo a la concepción de ellos. Y también, de alguna manera, textos sagrados de gran tradición oral, y esto fue muy recurrente en los ancianos, que eran los encargados de transmitir esa experiencia a los jóvenes, a los niños, para que ellos comprendieran qué era lo que debían de respetar, ¿verdad? Cómo era que debían de preservar esos pueblos indígenas. Y la historia, el mito y la literatura, todo esto se va entremezclando, no es que por un lado está la historia, por otro el mito, por otro lado la literatura real. No, todo era un solo conjunto, incluso mezclado con música, mezclado con danza. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver. Listo. Por eso es que les comentaba que conocer sobre la literatura hispanoamericana nos invita a nosotros a ubicarnos en la literatura, pero también en el momento histórico, qué pasaba a nivel cultural, a nivel social, económico, político, religioso, ¿okay? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Porque resulta que la literatura y el arte en general se pueden leer, ¿verdad? Como el desarrollo de esa génesis, de ese origen histórico que pues fue generando distintas obras. Ahora bien, existe una relación estrecha entre esto que llamamos texto y contexto, porque a partir de ahí ustedes pueden ir como detectives descifrando a la hora de leer qué es lo que está sucediendo. Pueden tener también una mirada crítica, analítica, ¿verdad? Y no solamente mecanicista, como les decía, de ir conociendo el relato y descubrir que hay, sí, personajes y qué es lo que sucede. No, ir más allá de lo que nosotros pueden ver de forma aparente en un relato. ¿Ok? A la hora de comprender un texto, vamos a poder considerar cuál era el momento histórico en el que se escribió, cuál era la necesidad de expresar que había para que surgiera ese relato, cuál era la visión que tenían del mundo de esa época y cuáles eran esos estilos artísticos que imperaban para intentar tener una justa interpretación y un análisis de esta obra. ¿Ok?
Entonces, vamos a ir conociendo también esa referencia, ¿verdad? Cómo es que son estos documentos indígenas que se van mencionando, ¿verdad? La temática, qué es lo que busca expresar. Ok, los primeros relatos sobre el continente en lengua española, pues los vamos a conocer por medio de lo que se llaman crónicas coloniales, que fueron escritas por los conquistadores y también colonizadores europeos. ¿Qué es lo que hace una crónica? Bueno, lo que hace es que en este caso relata el descubrimiento de los otros, ¿verdad? De lo que son los pueblos indígenas desde la perspectiva de los intereses que tenían pues los españoles o los colonizadores europeos. Esos otros a veces nos vamos a ir dando cuenta que están un poquito menos presentes, ¿ok? Porque prevalece la figura de quien conquista. Su voz es la que necesita ser escuchada, ¿verdad? Ellos están asombrados frente al habitante originario de América. Y esos cronistas de Indias, ¿verdad? Cronistas de la colonia, lo que hacen es un registro de todo lo que va sucediendo. ¿Ok? Es como ir relatando un diario. Para ellos era muy importante porque, por supuesto, no había tecnología. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de ir generando videos, audios, fotografías, pero en aquel momento la crónica era la única manera de ir preservando aquellas primeras etapas de descubrimiento del nuevo continente. ¿Y cómo es que ellos van observando este nuevo espacio, verdad? Y esto es lo que nos va a ir conociendo cuál era esa visión también, cuál era esa misión civilizadora que tenían los españoles. Esto especialmente en los primeros cronistas de la colonia. Y ellos, ante todo, lo que hacen es relatar el descubrimiento con un asombro impresionante. Y están maravillados con las tierras, con la riqueza, con la diversidad. ¿Ok? Y además, muy importante, resulta que les empiezan a atribuir cualidades fantásticas, porque es tan maravilloso lo que ven que de pronto empiezan a mezclar realidad con fantasía. ¿Ok? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego les voy a indicar por qué. Ok. Bueno, como les decía, de los primeros relatos del continente en lengua española las tenemos de Cristóbal Colón, que es el primer europeo en describir, ¿verdad? Con una especie de sentido legendario, cómo son esos territorios que va encontrando. Él lo realiza en un diario de viaje y también en las cartas que envía a los reyes católicos. Él tiene una visión hiperbólica, es decir, exagerada de maravilloso que es aquello. Y también exalta la naturaleza. También tiene una visión muy positiva, idealizada, de lo que son los grupos indígenas de aquel momento, ¿verdad? Él todo lo que encuentra lo ve maravilloso y también podríamos destacar un extracto de lo que dice Colón. Por ejemplo, dice así, en uno de sus diarios, dice, luego que amaneció vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos, como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy fermosa, los cabellos no crespos, salvo corredíos y gruesos, como sedas de caballo, y todos de la frente y cabeza muy ancha, más que otra generación que hasta aquí haya visto, y los ojos muy fermosos y no pequeños, y ellos ninguno prieto, salvo de la color de los canarios, las piernas muy derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. Son gente de amor y sin codicia, y convenibles para toda cosa, que certifico a vuestras altezas que en el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos como a sí mismos, y tienen un habla la más dulce del mundo y mansa, y siempre con risa. Ellos andan desnudos, hombres y mujeres, como sus madres los parieron, mas crean vuestras altezas que entre sí tienen costumbres muy buenas. Vean ustedes cómo es que Cristóbal Colón manifiesta prácticamente haber encontrado el paraíso terrestre, ¿verdad? En el fin del oriente, que él pensaba que era la India, pero que en fin podremos ir conociendo este primer acercamiento de lo que él observa, el primer encuentro con la cultura precolombina. Entonces, otro documento que tenemos
con respecto a las crónicas, a los primeros relatos del continente en lengua española, también lo tenemos de Hernán Cortés. Él realiza lo que se llaman cartas de relación y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que también este es de Bernal Díaz del Castillo. También tenemos otro documento que es de Fray Bartolomé de las Casas, que se llama Brevísima y relación de la destrucción de las Indias. Entonces ya tenemos Cristóbal Colón con las cartas, ¿verdad? Con las crónicas. Hernán Cortés también con estas cartas. Bernal Díaz del Castillo con este documento y Fray Bartolomé de las Casas también es de los primeros relatos del continente, de cómo es el descubrimiento para ellos, escritos en lengua española. ¿Ok? Ahora, con respecto a la crónica, ¿verdad? Esta es una forma de escritura muy importante porque representa una defensa de lo que son los intereses de la corona española, cómo es que se exalta la figura del conquistador. Se escribe la historia siempre desde el punto de vista, en este caso, de los vencedores, ¿ok? De ahí la importancia del lenguaje, de la importancia de la palabra, de cómo se convierte en un instrumento de poder, ¿verdad? De tener el derecho a plasmar aquello, de preservarlo y de dar fe de aquello que pues ellos iban observando. Entonces, la crónica, sí, fue la forma de escritura en la que supuestamente estaba esa historia verdadera, entre comillas, ¿ok? ¿De qué? Del Nuevo Mundo. Y cómo es que esa historia que iban contando se revestía con una buena dosis de fantasía, como les decía, mezclaban la parte mitológica, las tradiciones que iban conociendo ellos, de las que ya traían, ¿verdad? Y de cómo iban mezclando estas visiones de mundo hasta generar fabulosos mitos, por ejemplo, la de la búsqueda del dorado, ¿verdad? Entonces, en donde se plasma esa sed de oro. También la crónica lo que hacía era alimentar el mito como tal. De alguna forma se desviaban de la realidad y empezaban a fantasear de forma exagerada con lo que se iba viendo, ¿verdad? Y en un espacio, por supuesto, en el que lo iban plasmando de forma imponente, exuberante, hablando de la riqueza natural, ¿verdad? Y claro, resultaba lógica la actitud de asombro que iban mostrando, pero resulta que este asombro y esta posibilidad de querer plasmar en la verdad esa realidad de alguna manera denominada maravillosa de este espacio, de toda la riqueza, la diversidad de sus habitantes, lo que hizo fue volver, digamos, una tendencia en la escritura que luego los vamos a ir conociendo a mitad del siglo XX en las novelas, ¿ok? Este primer asombro y mezcla de la realidad con lo fantasioso, con lo ficticio, para exaltar la belleza y la maravilla de lo que estaban viviendo los españoles o los conquistadores, lo vamos a ir viendo después plasmado a lo largo de la novela hispanoamericana. No se queda solamente en la crónica esta tendencia, sino que pervive y luego lo van a ir viendo. Bueno, también podríamos afirmar que esos textos coloniales de alguna manera tienen un antecedente lejano, ¿verdad? De lo que después van a ir trabajando otros escritores. Esta visión épica del mundo, esta forma en la que el lenguaje va a estar llena de adjetivos. ¿Por qué les digo lenguaje figurado con matiz expresivo? Porque van a utilizar adjetivos, metáforas, detalles para que ellos puedan plasmar aquello que ven o conciben como maravilloso en esta realidad americana. ¿Ok? Entonces, desde un inicio tenemos que comprender que esta forma de imaginación va a ser base de cultivo de lo que va a ser posteriormente las producciones literarias en Hispanoamérica. ¿Ok? La crónica de lo que es real, maravilloso, es lo que luego va a ir permitiendo que el continente pueda generar una escritura en donde se exaltan las fortalezas, pero también contradicciones. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con una síntesis de lo que acabamos de decir, y es precisamente que los orígenes del contar en Hispanoamérica se basa en dos visiones del mundo, ¿verdad? La del conquistador español
y la de la visión del mundo de los pueblos indígenas. Luego tenemos, por una parte, esa imposición cultural, ¿verdad? Religiosa, política, pero por otro lado también una sensación de desolación ante lo que estaba ocurriendo, de lo que ocurre al momento de la conquista y de una especie de resistencia de preservar aquellos, ¿verdad? Relatos orales de parte de estas culturas, y esto es muy importante. También la presencia de lo que es encuentro o bien desencuentro cultural para lo que fue por parte de los pueblos indígenas, como también para los pueblos españoles que llegaban y también europeos. Entonces, encuentros y desencuentros, ¿verdad? Entre sus visiones de mundo, las que tenían, las que empiezan a generar. Y también hay una actitud de asombro ante lo que acontece de parte de ambos lados, ¿verdad? Ambos bandos, por así decirlo. Y esto se va a ver presente en los textos escritos en español. Se va a intentar homogeneizar el proceso de conquista. Se plasma ese asombro de los antiguos indígenas ante la conquista, ante la devastación que ya vivían y también de los nuevos aspectos que están viviendo en su vida. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Correcto. Okay, bien, gracias. Ok, ahora continuamos con el punto que se llama imaginación de otros mundos, la escritura literaria. Esto se refiere a un conjunto de poemas, de cuentos, de adivinanzas, de exhortaciones, es decir, la forma en la que yo puedo hacer que una persona cambie de opinión o no, de convencerla. A eso me refiero con la parte exhortativa. También canciones, leyendas, dramas, comedias y novelas van a constituir todas las formas literarias tradicionales que vienen desde hace siglos, ¿ok? Que han sido parte de la creación artística y, como les decía yo, también de la imaginación, de lo que constituye la condición humana, que expresó siempre por medio de una oralidad, de una tradición oral, que llamamos literatura oral, ¿ok? De carácter, de un carácter en el que la persona, digamos, pensemos en los primeros antiguos pueblos y demás, no tenían escritura. Estos relatos iban de generación en generación hasta que hicieron uso de la escritura. Entonces, vean ustedes cómo la literatura, ¿de qué se va a nutrir? Bueno, de mucha imaginación, de la forma en la que expresan lo que viven en el mundo en particular, de cómo van resaltando aspectos mágicos, aspectos ancestrales, religiosos, simbólicos, para que por medio del lenguaje cotidiano empiecen a formar un nuevo sentido de expresión que se aleja de lo común, no comparte un lenguaje coloquial de comunicación, digamos que cotidiana, sino que sale de ahí, se basa en el lenguaje que utilizamos, pero resalta y termina aplicando belleza, recursos literarios, figurados, para que lo que van narrando tenga un matiz distinto, una extrañeza que genera belleza. ¿Ok? Bueno, ante todo, tener en cuenta que la literatura es ficción, ¿ok? ¿Por qué es ficción? Porque implica imaginación, porque implica inventar, es decir, invención, porque además va a ir representando fragmentos de la realidad, pero las va describiendo de manera creativa. Y esto lo vamos a encontrar siempre ubicado en un espacio, ¿verdad? En un lugar, en un momento, con circunstancias históricas que van produciendo aquello. Y aquí es muy importante resaltar la figura del escritor o de la escritora como testigos de esa época. No es que el escritor necesariamente va a escribir lo que sucede en el momento, como un cronista, pero sí se basa en lo que está viviendo y de alguna manera se inspira de alguna situación y empieza a crear un mundo imaginario, basado siempre en un aspecto real, ¿verdad? Ahora, estas visiones de mundo son importantes leerlas, comprenderlas, y también cómo es que sus escritores van dejando constancia de esa forma de ver la vida, ya sea mediante poemas, mediante novelas, ensayos, en fin, mediante las distintas formas literarias. Y esas visiones
van a ser distintas siempre. Se van a ir modificando a través de la historia, porque la percepción humana de las cosas siempre va cambiando. Así como nuestra percepción de la vida no es la misma a los 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, de igual forma, la visión de mundo de un escritor va a ir variando a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Okay? Muy importante, esto del concepto de la literatura, en su origen etimológico viene del latín, que es litera, y significa letra, ¿ok? Y también proviene, de alguna manera, en su relación con los griegos, en donde existía el concepto de poiesis, para designar el acto o proceso creativo que ha sido considerado como arte. Hola. Ok, entonces, ¿qué es lo importante acá? Que ambos orígenes etimológicos, tanto del latín como del griego, lo que tienen en común es que expresan esa construcción de imaginarios, cómo es que van manifestando esos intereses colectivos, esos intereses históricos de una determinada sociedad, y cómo es que va generando esa relación o posibilidad de imaginar la realidad y también de dar cuenta de la subjetividad, de lo que es el parecer de cada persona, su sentir, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la literatura se convierte en una práctica social y también en una especie de producción cultural que va a ir reflejando en buena medida el tiempo que vive la persona en la que escribe. Entonces, por eso les digo, vamos a ir como detectives, leyendo las novelas, pero también descifrando cuál es la visión de mundo, qué es lo que expresa, por qué surge esa obra y qué es lo que desea transmitir, qué podemos ir agarrando con pinzas en medio de los diálogos, en medio de los personajes, qué es lo que está expresando. ¿Ok? Entonces, en este caso, la literatura es una forma discursiva que se va a ir caracterizando por la legitimación, ¿verdad?, de estrategias particulares a partir de la lengua cotidiana. No es que se inventa otro idioma, no, utiliza la lengua común y corriente, la cotidiana, para ir generando un nuevo lenguaje por medio de la literatura. Entonces, por medio de un estilo particular, ¿verdad? Ya sea la persona novelista, lo que va a hacer es validar cómo es que él representa sus ideas por medio de la escritura. ¿Qué va a hacer? Bueno, un proceso muy bello que es el de enriquecer palabras, el de inventar nuevos significados, el de jugar con la musicalidad de las palabras, entonces surge la poesía, surge una especie de poesía narrativa, en fin, ¿ok? Y ahí es donde nosotros vamos a ir conociendo poco a poco que la imaginación tiene un papel importantísimo. Y de nuestra parte como lectores necesitamos una labor fuerte de empatía, porque sin ella no podríamos tener afinidad con lo que se está escribiendo, ¿verdad? Como ponernos en el zapato del escritor, en el zapato de los personajes, meternos en esa ficcionalidad y hacer como ese acuerdo de que lo que está ahí lo vamos a vivir como si fuera real, sabiendo nosotros que no. Es como cuando uno ve una película y de pronto se asusta, uno sabe que esa película de terror pues no es cierta, pero uno siente el miedo, ¿verdad? O una película pues un poco más emocional y hasta pues hace que nosotros como espectadores terminemos aquí con una lagrimilla en medio de la mejilla y de pronto pues uno sabe, no, eso es ficción, pero nos conmueve. Lo mismo sucede con la literatura. Ok, resulta que la literatura se rige por categorías y estas categorías lo que van a hacer es que nos permiten a nosotros como lectores ir construyendo, comprendiendo cómo es que se va armando ese mundo que nos enseñan ahí en el relato. Se caracteriza por varios aspectos y en primer lugar es por la categoría de la ambigüedad, que lo que hace es que se establecen distintos significados de una palabra, ¿ok? Se refiere a que esos significados que nosotros como lectores podemos ir descubriendo nos permite ir completando el texto, ir relacionándonos, conocer que una palabra tiene distintos sentidos y tal vez en ese contexto de esta novela tiene todo un significado amplio y distinto a lo que nosotros podríamos conocer como tal. También tiene como característica lo que les decía, la ficción, porque es lo que nos permite a nosotros ese contrato, ¿verdad? Ese acuerdo para que nosotros también podamos imaginar, generar esas imágenes mentales, esas sensaciones, esos sentimientos, ¿verdad?
y también dejarnos sorprender. Y también tenemos una pretensión estética como categoría, porque lo que hace es, digamos, darles una condición artística coherente a las palabras, que todo tenga sentido, pero también tenga belleza, pero también se aleje del lenguaje coloquial que nosotros utilizamos. Y todo esto se va a ir traduciendo, ¿verdad?, en la elaboración y en la búsqueda de una coherencia interna. Ahora bien, esta ficción, ¿verdad?, y esta ambigüedad y la pretensión estética, en fin, son elementos que utilizamos nosotros como lectores para ir construyendo, para ir comprendiendo aquello que sucede. Ahora bien, resulta que este universo literario, ¿lo podemos explicar? Claro que sí, pero no lo podemos verificar porque no es una cuestión histórica donde vayamos y demostremos, sí, esto que está sucediendo aquí es tal cual, ¿verdad? En tal fecha, no, porque estábamos en el mundo de la ficción, ¿ok? Y como realidad ficcional, nosotros vamos a poder compartir representaciones de la realidad, pero no verificarlo como tal, porque no es una historia, ¿verdad? Sí nos podemos creer lo que estamos leyendo, pero por el acuerdo que tenemos de hacer aquello como verdadero. Y por eso es que hablamos de verosimilitud, ¿ok? Porque si bien no es una cuestión verificable, nosotros lo tomamos como verdadero para poder hacer ese contrato con el escritor, con el texto, y poder enfrascarnos en ese viaje literario, ¿verdad? Maravilloso. Ahora bien, como les decía, esta verosimilitud me permite a mí ir generando una verdad propia, ¿verdad? Un universo propio y tomarlo como tal, ¿ok? Ahora, en cuanto a la ambigüedad que les decía, se presenta una multiplicidad de sentidos y eso lo que nos va a permitir a nosotros es comprender cómo la escritura genera nuevos sentidos. Y las relaciones que tiene el texto con la realidad, con otros textos, es lo que llamamos relación intertextual, ¿verdad? Que es cómo el texto literario va dialogando, se va nutriendo de los valores de la época con otras obras literarias, ¿verdad? Ya sea por medio de aspectos religiosos, políticos, artísticos de cada época. La literatura en este caso lo que va a utilizar es el lenguaje, va a utilizar las palabras, pero con una especial invención para simbolizar el mundo, para dar identidad a las cosas que va imaginando y cómo las va plasmando en una nueva realidad. Y aquí vamos a un concepto muy importante, que es el de polifonía, porque en esta condición cultural, ¿verdad?, en la que el hecho literario presenta múltiples voces, ¿ok? Es por eso que hablamos de que tiene una especie de polifonía, porque donde los textos se leen y se escriben los unos desde los otros, ahí vamos viendo, ¿verdad? Formas de sentir, formas de pensar distintas, nos dice mucho, ¿ok? Hay muchas voces desde los personajes, desde el mismo sentido que nos da el autor, ¿ok? Y nosotros como lectores también tenemos aquí intereses, podemos incluso hasta dialogar con el texto, ¿ok? Podemos estar en contra de lo que leemos, generar nuevos significados, comprender una nueva visión de mundo, una forma de sentir y de expresar que no teníamos tal vez en ese momento la oportunidad de experimentar. Entonces, tanto las personas que narran como quienes leemos, en este caso, nosotros nos podemos adueñar de ese mundo que nos presenta, ¿verdad? Hacerlo como nuestro, descubrir, apropiarnos de esta realidad que se nos presenta. Y esos textos literarios lo que van a hacer es participar, ¿verdad? Desde la realidad, pero llenándole de un matiz de imaginación para que nosotros podamos descubrir nuevas visiones de mundo y también conocer qué era lo que sucedía, ¿verdad? En la época. Es muy importante aclarar en este aspecto que estas cualidades como la ambigüedad, como la imaginación o la creación de mundos no representan rasgos únicos de lo que significa la literatura, ¿verdad? Porque hay muchos textos que no tienen esta finalidad, sino que más bien es una finalidad informativa. Por ejemplo, las noticias periodísticas, ¿verdad? O el lenguaje cotidiano que nosotros utilizamos diariamente para comunicarnos, participan de estas condiciones. Entonces, la diferencia es la posibilidad creativa, ¿ok? No es que todo lo que leamos sea literatura, no. La literatura se va a distinguir por esta posibilidad creativa que tiene por medio de la escritura, y esta posibilidad que tenemos de jugar, de ficcionalizar, de crear una verdad
en un principio de verosimilitud y no necesariamente referencial, ¿ok? Tal vez un escritor puede hacer una obra que no tiene que ver nada con el espacio en el que vive, digamos como geográfico o así, o con las condiciones históricas que está viviendo, pero es hija de su tiempo. Se impregna de la concepción estética, de la visión de mundo de quien está en ese momento histórico generando este nuevo texto literario, ¿ok? Bueno, hay características muy importantes con respecto al lenguaje literario, que es esa extrañeza que tiene, que si bien utiliza el mismo idioma, se diferencia de lo que utilizamos para comunicarnos diariamente. Bueno, resulta que contiene como primera característica la creación de mundos a partir de la escritura y también la ficción. Y eso se refiere a la posibilidad que tiene de imaginar, la posibilidad que tiene de crear universos que tienen que ver, sí, con la realidad, pero no son necesariamente vinculados con la realidad. Tiene otra característica, la verosimilitud y la ambigüedad del signo. Esto quiere decir que genera la propia verdad en el texto, utilizando el recurso de la plurisignificación, es decir, que genera muchos significados. Y en esa generación de significados, pues, de alguna manera permite que el lenguaje, aunque sea cotidiano, exalte belleza, exalte nuevas formas de sentir, nuevas formas de expresar. Recordemos cuando éramos niños y de pronto jugábamos, no sé, viene el lobo, o jugábamos casita, en fin, tomábamos ese acuerdo de plasmar una nueva realidad, ¿ok? Y hacerla creíble, ¿verdad? Y de jugar a nuevos significados con algo que teníamos ahí como tal. También tiene otra característica, la coherencia, la cualidad artística y estética. Eso se refiere a que el lenguaje, ¿verdad? La elaboración en el uso de este lenguaje y también la profundidad que se da en el mundo descrito nos permiten explotar estrategias para dar sentido a las palabras, para configurar un nuevo mundo que sea creíble, que sea coherente. ¿Ok? Y esta imaginación de otros mundos nos va a remitir a lo que llamamos géneros literarios. Géneros literarios y persuasión. ¿Por qué? Porque cada uno de los géneros literarios que ustedes pueden ver acá presentes, de alguna manera busca convencer, busca que la persona pueda empatizar con estos sentimientos, que pueda verse asombrado, que pueda divertirse o pueda generar un sentido crítico de lo que está expresando el texto. ¿Ok? Porque dentro de las creaciones literarias siempre vamos a hablar de lo que son, ¿verdad? Lo que se refiere al énfasis de rasgos retóricos. Por eso hablamos de persuasión, de cómo se va argumentando, cómo se va estructurando el lenguaje de una forma tal en la que va encajando en ciertas clasificaciones. Por ejemplo, la lírica, ¿ok? La narrativa, el drama, el ensayo. Y cómo es que esta producción literaria va a ir evolucionando a lo largo del tiempo hasta que empieza a intercambiar géneros, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que se puede jugar entre la lírica, el género de la lírica, de la narrativa, del drama y del ensayo se puede hacer uno solo, que entre la poesía lírica se puede mezclar con la parte dramática, en fin, no es que son casillas o clasificaciones cerradas, en donde no pueden participar o compartir de características. Claro que sí se van a ir generando, ¿verdad? Y especialmente en la producción literaria contemporánea. Entonces no podemos hablar de una pureza, ¿ok? Porque esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es conocer cómo es que se da esa expresión literaria, cuáles son esas condiciones narrativas que hace que utilicen distintos géneros para volverse más expresivos, ¿verdad? Y en términos generales, en la retórica se habla de poesía lírica, ¿verdad? Porque lo que nos permite a nosotros es conocer o generar un tipo de texto en donde lo que realmente nos importa es el sentimiento que se pueda transmitir mediante imágenes, ¿verdad? Mediante figuras, por ejemplo, la metáfora, el símil, la hipérbole. ¿Y por qué les hablo de figuras? Porque si yo les digo, dentro de nosotros ruge un león sediento de justicia, ahí estoy utilizando una metáfora, ¿ok? Para expresar una idea en donde ustedes generan una imagen mental y comprenden el tema principal de lo que estoy tratando de transmitir. Bueno, la poesía lírica juega mucho con estas imágenes llamadas metáforas, ¿ok?
Y acá en la parte lírica no interesa contar, lo que interesa es expresar un sentir, ¿ok? Un estado de ánimo que se tiene frente al mundo, un estado de ánimo frente a lo que es el amor, la muerte, la soledad, el gozo, la ausencia, cómo transmito yo la nostalgia. Esa es la belleza de la lírica, ¿ok? Y este yo lírico, por supuesto, va a poner de manifiesto su visión de lo que en este momento está sintiendo. Por otro lado, tenemos el género dramático. Y aquí lo que tenemos es, digamos que el diálogo que ocupa un lugar muy significativo en la historia, porque lo que hace es estar destinada a la representación escénica. No es tanto para una lectura, sino para ir al teatro, para disfrutar de aquella puesta en escena. Pero por supuesto participa de lo que es la creación literaria, ¿ok? A diferencia de los otros géneros literarios, el género dramático le interesa los recursos extraliterarios, es decir, la parte escenográfica, cómo es que va a estar constituido el escenario, cuál es la dirección, quiénes van a ser los actores, ¿verdad? Las actrices, cómo son las luces, cómo es el vestuario, el maquillaje, el público, cómo se crea un mundo que se puede plasmar en la realidad, porque lo pueden ver, lo pueden tocar, pero participa también de esa parte ficcional, ¿ok? También tenemos el ensayo, que esta es una de las prácticas sexuales más polémicas. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque está como con un pie en la literatura y no en el universo literario, porque participa de una doble cualidad. En primer lugar, porque hace un análisis de la realidad tal cual la conocemos, pero por otro lado, trabaja la ficcionalidad o la subjetividad, que es parte del imaginario que tiene el escritor y no necesariamente es la visión de mundo de todos los lectores, ¿ok? Entonces tiene como una especie de hibridez, ¿ok? Entre la dimensión ideológica y la dimensión subjetiva. Y esto hace que también se pueda considerar parte del género literario, ¿ok? Y en el texto, en este tipo de texto, lo que nos va a interesar es cómo se enuncian las ideas. ¿Cómo es que esta persona ensayista intenta defender con argumentos y con coherencia algo que él considera importante para que nosotros podamos tener el acuerdo y de pronto sentirnos persuadidos, realmente convencernos? ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que logra seducir de alguna forma para que yo pueda comprender y empatizar con lo que me está diciendo? Bueno, aquí también tenemos el caso de La isla que somos, de Isaac Felipe Azofeifa, un escritor costarricense muy importante, y los invito a leer este ensayo para que ustedes puedan verificar cuáles son estas prácticas textuales en las que se basa el ensayo. Ok, seguimos con la parte narrativa y este contar historias que tanto nos ha gustado desde que estamos pequeños, desde que sentíamos un placer enorme en que nos contaran cuentos o incluso de que nos contaran historias y escuchar, ¿verdad? De pronto ese final sorpresivo. Y también nosotros a jugar a contar historias, ¿verdad? Es algo connatural al ser humano porque nos conlleva a la expresión, a la imaginación, a la creatividad y a plasmar un mundo imaginario por medio de palabras. Entonces, esta cualidad del género narrativo siempre se va a caracterizar por el hecho de contar. Puede ser una historia, puede ser a una persona de confianza, puede ser a un lector, puede ser a un público, ¿verdad? El principio que siempre va a regir un texto narrativo es el principio de narrar, de contar algo, ¿ok? Y se cuentan hechos que van a estar protagonizados ya sean por personajes en un tiempo, en un espacio determinados, ¿ok? Y a lo largo de esta historia, nosotros nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia de la literatura hemos contado con distintas obras, ¿ok? Por ejemplo, en Oriente, Las Mil y Unas Noches. En Occidente, desde la epopeya griega con la Ilíada, con la Odisea y la Latina, ¿verdad? Con Eneida, por ejemplo, hasta llegar a convertirse en una especie de mezcla de géneros, ¿verdad? De formas de escritura, en donde, por ejemplo, las fábulas, las leyendas, los mitos, todos esos antecedentes que tenemos de los inicios de la literatura oral y escrita, digamos que en Occidente
se empiezan a transformar de alguna manera en lo que conocemos como novela, ¿ok? Y este género narrativo es propio de la modernidad. ¿Y cuál es el libro que marca este inicio? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿ok? De Miguel de Cervantes, que es de 1605. Entonces, para que ustedes vean cómo es que también la literatura, esta forma de contar historias va evolucionando, se va mezclando y empiezan a surgir, ¿verdad? Nuevas formas de narrar. Y esta narrativa, por supuesto, es un hecho cultural que ha surgido en todas las sociedades, en todos los lugares y en todas las épocas, ¿ok? No es propio de algún continente, no, en todas las culturas del mundo. Y esto nos conlleva a otro aspecto importante, que es el de conocer cuáles son esos elementos estructurales de un relato. Y pongan mucha atención a esto porque es parte de las herramientas que ustedes van a poder utilizar para realizar análisis. ¿Ok? Decíamos anteriormente que existe esa posibilidad de contar una historia, no solamente de forma oral, sino también escrita, pero que también no es propia únicamente de lo literario, porque nos pueden llegar a contar una historia y nosotros pues fascinadísimos escuchando aquello, ¿verdad? Y no es que esa historia sea literatura, pero la capacidad de relatar es propia, es connatural al ser humano, ¿ok? Entonces, un relato sí, lo podemos encontrar en el lenguaje coloquial, por supuesto que sí, que utilizamos de forma cotidiana, ¿ok? Desde un chiste, desde una tira cómica, desde que vamos al cine, ¿ok? Cualquier acto que no sea narrado va a ser un relato, pero no todo relato va a ser literatura, ¿ok? Entonces hay que destacar que la posibilidad que tenemos nosotros los seres humanos de crear artificios, de contar algo de una manera creativa, que logre hacer que las personas se sientan cautivadas por nuestras palabras, pues es en realidad un privilegio y es un privilegio único de lo que constituye el lenguaje artístico. ¿Ok? Ahora, en el relato literario, lo que vamos a ver es que se representa un mundo en el que intervienen varios niveles. Está la historia, ¿ok? Es decir, ahí vamos a conocer el argumento, de qué se trata, qué es lo que sucede. Y también vamos a encontrar un nivel discursivo, un nivel del discurso, que es la forma en la cual esta historia es contada, cómo es que me la ponen, cómo es que está dispuesta por medio del narrador para que nosotros como lectores podamos ir organizando y comprendiendo aquello que nos dicen. ¿Ok? ¿Cómo es que se organiza ese lenguaje? ¿Cómo es que se configura el mundo para que sea algo interesante de leer o de escuchar? Esta historia que llamamos en este caso, ¿verdad? Parte de estos elementos estructurales, tiene que ver, sí, con la parte argumental, con las acciones que van otra, ¿verdad? Y cómo es que la suma de esos acontecimientos inician y tienen un final. Y podríamos preguntarnos, ¿qué elementos son los que nos interesa buscar y analizar a la hora en la que nos enfrentamos a un texto narrativo? Bueno, tenemos elementos como lo son el narrador, ¿verdad? Como son el mundo mostrado, como lo son la relación con los lectores, ¿ok? Y esto lo vamos a concretar un poquito más. Por ejemplo, el narrador, luego lo vamos a ver, pero me interesan mucho estos niveles de los elementos estructurales del relato. Entonces, hablábamos del nivel de la historia. ¿Cuáles elementos son los que contiene, verdad? Por ejemplo, la fábula del relato, lo argumental, aquí la narración propiamente dicha, cómo es que se exponen los hechos, qué es lo que sucede, cómo se da, ¿ok? Y cómo es que nos permite conocer a lo largo de esta historia lo que va transcurriendo. Pero en el nivel del discurso, es decir, la forma mediante la cual la historia se cuenta, y está dispuesta por el narrador, ahí vamos a conocer el punto de vista del narrador, si es muy cercano a nosotros, si más bien es distante por completo, cómo es ese espacio, si es un espacio real o totalmente imaginario, si esos personajes que presenta, cuál es la función que tienen, cuál es el carácter, qué es lo que representan o no, esos acontecimientos, cuál es la secuencia que tiene
Y el tiempo de la narración, pues si será un tiempo mítico, un tiempo histórico, un tiempo cronológico, en fin, o si se trata de un mundo subjetivo o psicológico de los personajes, ¿ok? Bueno, esto con respecto a los elementos, ¿verdad? Esos niveles, el nivel de la historia o el nivel del discurso. Y vamos a continuar con este aspecto importante que también es parte de la estructura de un relato, que sería de un relato sin un narrador. ¿Qué sucedería? ¿Cómo podríamos tener acceso a ese texto si no tenemos quien nos los cuente? Bueno, el narrador es acá parte crucial de estos elementos, porque es quien cuenta, ¿ok? Puede contar sobre sí mismo o sobre otros. El narrador aquí va a ser el sujeto de la enunciación, de la creación de mundos, de imaginarios, de representaciones de un determinado universo. Y tiene siempre como función contar la historia. El narrador va a utilizar distintas técnicas narrativas para que a nosotros pues nos interese, de pronto nos sintamos identificados con la forma de ser, de actuar de los personajes, cómo es que van sucediendo esos acontecimientos, lo que va sucediendo, esa secuencia, el orden narrativo, ¿ok? Y también el narrador como artista, ¿verdad? En este caso, pues va a ir escogiendo cuál es el estilo narrativo, nos va a enseñar cuál es el espacio, cuál es el tiempo, dónde transcurre la historia y cuál es la percepción que tiene cada uno de los personajes. Resulta que el narrador a nosotros, pues gracias a esta elección o selección de elementos, lo que hace al fin de cuentas es generar una experiencia en donde nosotros como lectores podemos sentir una cercanía o una distancia con lo narrado. A veces nos podemos identificar mucho, otras veces no. Y esto precisamente lo va a concretar con el uso ya sea o de la primera persona, ¿verdad? Desde un yo, ahí tenemos cercanía, o bien desde una tercera persona donde vamos a marcar distancia por completo. Y este punto de vista, por supuesto, juega con la subjetividad, juega con la personalización del relato o una actitud de una forma pretenciosa para que sea un mundo mostrado, ya sea objetivo o más bien una mezcla, ¿verdad?, de puntos de vista. Entonces sí, podemos hablar de una tradición narratológica en donde los relatos, en donde el estudio de la literatura, en donde su clasificación nos va a ir permitiendo un análisis de qué es lo que pretende ese tipo de narrador, qué tipo de narrador es, ¿verdad? ¿Cómo es esa voz que narra? ¿Qué pretende analizar? ¿Será que tiene un carácter omnisciente o será que relata algo en tercera persona? Bueno, resulta que se presentan, ¿sí?, diversos grados y múltiples posibilidades de relación entre lo que es la figura del narrador y la forma en la que tiene de contar historias, ¿verdad? El que habla, de quién se habla, la persona, la cosa, el espacio nombrados. Estos elementos que todos son imaginarios, lo que hacen es posibilitar una forma de conocer la realidad, la historia de una sociedad, cómo es que se va representando, cómo es que se va posibilitando el conocimiento de quiénes, de nosotros mismos, de la condición humana. Pues muy bien, ¿qué nos interesa? Nos interesa señalar esto del punto de vista que se asume, ¿verdad?, en relación con lo que se cuenta. Puede haber cercanía o distancia, como les decía, de quien cuenta y del uso que le da, ya sea a la tercera persona o a la primera persona, ¿ok? ¿Qué tipo de narrador tenemos? Dependiendo de la distancia. Tenemos un tipo de narrador omnisciente, que lo que hace es que conoce todo lo que acontece en la obra, ¿ok? Conoce las acciones, conoce cuáles son las relaciones de los personajes, conoce sus sentimientos, conoce lo que piensa, y esto lo que hace es que, ay, se activó un audio ahí. Si lo pueden apagar, gracias. Y entonces, como les decía, el tipo de narrador omnisciente lo conoce, lo sabe todo, ¿ok? Y por esto puede presentar los hechos de distintas focalizaciones. Ahorita vamos a ver qué es eso de la focalización. O bien formas de contemplar el mundo. Y el omnisciente va a narrar en tercera persona, ¿ok? El protagonista lo que va a hacer es contar sus acciones y experiencias. Como es el principal personaje del mundo que está narrando, solo conoce lo que ve, solo conoce lo que escucha de otros personajes.
Y por eso ahí la focalización del relato es interna, ¿ok? Narra acontecimientos siempre en primera persona porque es protagonista del relato. Y en este caso la focalización tiene que ver con el punto de vista que va a asumir el narrador en relación con lo narrado, ¿verdad? Entonces, una focalización interna para el protagonista, ¿ok? Ahora, con respecto al testigo, un narrador testigo, aquí es una especie de personaje secundario dentro de la obra, claro que sí, pero solo va a contar lo que ve y lo que escucha y también de otros personajes, ¿verdad? No tiene acceso a lo que vayan a hacer o a lo que estén pensando. Y este narrador es el que sabe menos de toda la historia, ¿ok? Tiene la cualidad de observador, nada más. Bueno, con respecto a la focalización que les decía, tenemos lo que llamamos focalización narrativa, que se refiere al punto de vista de la voz, ¿ok? ¿Cómo es que relata esa historia? Y se diferencian en tres tipos. Está la focalización cero, que corresponde a la visión del narrador que abarca todos los acontecimientos y pensamientos de los personajes. No hay restricción, ¿ok? Y en cuanto a la información, por eso es que el tipo de narrador omnisciente trabaja con la focalización cero. La focalización interna, aquí la historia se va a narrar desde el punto de vista de un personaje. Y, por supuesto, la información que va a exponer al lector, a nosotros que leemos, va a ser muy limitada y subjetiva. Y por eso es que el protagonista trabaja con la focalización interna. Y la focalización externa, por otro lado, lo que hace es que esa narración que se hace se va a hacer desde una perspectiva externa, ¿verdad? Exterior. No conoce o conoce muy poco de la información de los personajes y se va a basar casi que completamente en la presentación de los acontecimientos. Por eso es que el testigo utiliza la focalización externa, ¿ok? Bueno. Vamos a continuar con los personajes y en este caso, recordemos que en una narración pueden cumplir una función principal, ¿ok? O una función secundaria. Y estas son figuras narrativas que lo que hacen es adquirir vida propia dentro del cuento, dentro de la novela. Y vamos a tener una gran gama de personajes, ¿verdad? Siempre, en todo tipo de texto literario. Desde los personajes mitológicos, héroes, ¿verdad? Reyes, desde los históricos, los alegóricos, incluso figuras que tienen que ver con oficios, con profesiones, con política, en fin, personajes. Hay una variedad impresionante y rica a lo largo de la literatura. Muchos de estos resulta que van a aludir a cualidades arquetípicas, es decir, a modelos, ¿verdad? De representación. Por ejemplo, el arquetipo de padre, el de madre, ¿ok? O prototipos sociales, los obreros, los campesinos, las maestras, ¿ok? Y es muy interesante contemplar el nombre que tienen estos personajes. ¿Por qué se llaman como tal? ¿Qué significan? ¿Tendrán alguna posibilidad simbólica portadora de algún tipo de sentido particular en relación con su nombre, su personalidad? Bueno, también con respecto a los atributos físicos, ¿cómo es que el narrador va planteando esos personajes, ¿verdad? Y esto, pues, es muy importante porque es un recurso que va a utilizar el narrador o el relator para mostrar el mundo, ¿ok? Bien. Ahora vamos con el espacio. Resulta que este otro elemento conlleva la creación, ¿verdad? De un espacio, digamos que novelesco, en donde vamos a conocer cuál es el entorno donde se desarrolla esa acción. Vamos a conocer esa dimensión simbólica, qué es lo que se representa, qué es lo que nos remite, ¿verdad? A un contexto cultural. Cómo es que se van articulando con elementos muy concretos, con imágenes, con lugares, por ejemplo, una casa, qué tipo de naturaleza tiene, cuál es la descripción que hace del sitio, sus detalles minuciosos, ¿verdad? Del aspecto físico de los objetos que hay ahí. Y esto nos permite a nosotros generar una ilusión del espacio. Inmediatamente vamos creando una imagen mental de dónde es que se ubica el relato. Entonces, lo espacial en un relato, ¿verdad? En una narración, puede ser desde un carácter físico, puede ser histórico, puede ser geográfico, puede ser una mezcla, ¿verdad? Lo tenemos en
la novela histórica, que se basa en elementos pues, propios de nuestra historia, pero que le meten, trabajan con elementos ficcionales, ¿ok? Y de pronto comparten aspectos muy en coincidencia con hechos que sucedieron, pero que no, siempre elevan, ¿verdad? Y saltan hacia la ficción, hacia el mundo de lo imaginario. Muy bien. Ahora vamos con el tiempo. Resulta que el tiempo, en un mismo relato, lo que hacemos es que podríamos encontrar distintas dimensiones temporales. Tenemos un orden cronológico, tenemos, es decir, un orden histórico, acorde con el tiempo de las manecillas del reloj. Entonces pasan horas, pasan días, meses, años, ¿verdad? Ese es el orden cronológico. O incluso puede existir también una condición subjetiva de lo que es ese tiempo. Entonces, a nivel psicológico, ¿cómo es que se da ese tiempo interior, verdad? ¿Cómo es que fluye la conciencia del personaje y se separa de los días, de los meses, de los años que nos da el orden cronológico? Eso aquí es muy importante aclarar que el tiempo cronológico sí se puede interrumpir dentro de un relato, ¿verdad? Puede que sea para retornar al pasado, para dar saltos pasado, presente, futuro, para anticipar acontecimientos que van a suceder, ¿ok? Hay una gran libertad creativa y de dominio de estos espacios, de estos tiempos. Y ahora vamos a conocer en qué consisten estos modos del relato. Resulta que los modos del relato lo que hacen es relacionar con las estrategias de presentación del discurso con la forma en la que cuenta la historia y cómo es que entrega la información a nosotros los lectores. ¿Okay? Entonces nosotros podríamos vivir este modo de relato, ya sea con un estilo directo, que tiene su antecedente en el texto dramático, porque la historia se desarrolla o se cuenta por medio del diálogo o por medio de la palabra directa de los personajes o bien por medio de un soliloquio, es decir, un monólogo en el que el personaje habla consigo mismo o bien mediante una carta, un diario, etcétera. ¿Ok? Ese es el estilo directo. Otro modo del relato es el estilo indirecto. Y aquí se relaciona más con un discurso histórico, ¿verdad? Y con la crónica. Porque resulta que el narrador es quien va a contar, va a describir el acontecer de los hechos y nos va a dar cuenta de lo que le sucede, pero nosotros no sentimos que de alguna manera se esté dirigiendo de forma directa, ¿ok? Bueno, vamos a hacer como una síntesis. Entonces, el modo es la forma o es el estilo en que se presenta el texto narrativo. Si yo tengo un modo o estilo directo, lo que va a incluir son diálogos o monólogos de un personaje. En cambio, el estilo indirecto solamente se va a referir a lo propiamente narrativo cuando el narrador es quien cuenta. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con el título y esto es muy importante. Presten atención a esto del título porque les va a funcionar mucho también para realizar el proyecto número 1, ¿verdad? Porque este es otro elemento que nos va a ayudar a descifrar el sentido de la obra, ¿verdad? Desde su título mismo, porque resulta que el título es ese componente que de alguna manera configura la lectura, nos permite visualizar cuál es la ideología del texto. ¿Okay? Ustedes se van a dar cuenta que no existe una obra literaria sin título, ¿verdad? Sería una extrañeza. El libro sin nombre, y ya por solamente el hecho de decir el libro sin nombre o el libro sin título ya tendría un título extraño. Pero bueno, resulta que todo cuento, novela, va a poseer un título, ¿verdad? Una identidad, porque es ahí donde se inicia el proceso de lectura, desde el título mismo. Por eso es que es tan importante, porque es el comienzo de la enunciación, de la creación del mundo literario, de esa ficción a la que nosotros accedemos. Y usualmente va a tener un matiz, ya sea simbólico o ya sea cultural, puede estar relacionado, claro que sí, con el contenido de la obra. Entonces, por ejemplo, si yo le digo el título de la obra Los Miserables de Víctor Hugo, o el título 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿verdad? De antemano, sin leer el libro, sin conocer de qué se trata, ya nos sumergimos en un contenido, ¿verdad? Y aquí podríamos, pues, evocar un montón de obras literarias para que podamos conocer esos posibles significados, cómo es que se irá a desarrollar el texto, ¿verdad? En relación con el imaginario histórico o bien de otra índole. Y con respecto al lector,
nosotros que estamos acá, detrás de las páginas, detrás de la pantalla, esta es otra categoría muy importante, porque nos permite a nosotros de alguna forma tomar un papel dentro de esta narración y nos convoca a nosotros siempre a participar, ¿verdad? Somos los destinatarios de ese texto. Está dirigido hacia nosotros, a toda persona que desee leer, ¿verdad? O que tenga en sus manos un texto, cuando entra en contacto con esta obra, está invitada a jugar un rol, ¿verdad? Un rol muy importante que es el de lector dentro de la obra. Y empezamos, ¿verdad? Con esa relación dialógica, en donde nosotros compartimos significados, nos identificamos o no, ¿verdad? Y vamos generando también más significados a partir de lo que estamos leyendo. Y otra cosa importante, sin nosotros no tendría sentido la obra literaria, ¿ok? Porque no tendría ningún sentido escribir algo para que nadie lo leyera. Y esto en especial es el aporte que nos permite la literatura, ¿verdad? Generar un espacio de diálogo, pero también de empatía con respecto a lo que estoy leyendo. Y a partir de ahí, generar nuevas conexiones, nuevas interpretaciones, nuevos diálogos, nuevos sentidos a la obra. Ustedes podrán leer una obra 3 o 4 veces y nunca va a ser la misma lectura. Siempre van a encontrar cosas diferentes, formas de sentir, de interpretar el mundo, de la ficción, ¿verdad? De lo que le puede plasmar esa obra a ustedes. Ya para ir terminando, vamos a conocer, ¿verdad?, que parte de estas obras, de estos géneros narrativos, están el cuento y están la novela. Pero hay un matiz muy importante. Tenemos, por supuesto, una larga tradición literaria en Hispanoamérica, ¿verdad?, en cuanto al relato por medio del cuento y de la novela, que se ha ido enriqueciendo de forma considerable desde el siglo XIX hasta nuestros días. Entonces tenemos que se ha ido nutriendo, ¿verdad? El cuento y la novela se han ido nutriendo. Por ejemplo, el cuento es un tipo de narración que se ha ido caracterizando desde sus orígenes por esas cualidades de intensidad, por una economía expresiva, es decir, va en cortito y nos permite, gracias a la brevedad y a la síntesis de ese contar, de alguna forma conocer las peripecias, las condiciones activas de los protagonistas. Contrario a la novela, ¿verdad? Que aquí sí vamos a tener un género que es el que nos convoca al protagonista de nuestra asignatura, porque es súper importante en cuanto a la creación literaria que se da en Hispanoamérica, ¿ok? Y cuál es el tema que a nosotros nos convoca. Ahora, resultaría complejo definir qué significa, ¿verdad?, novela, porque hay una gran diversidad de textos que se agrupan dentro de esta categoría desde los inicios, ¿verdad?, desde hace varios siglos. Pero lo que sí podríamos caracterizar es esa categoría, en esta categoría la presencia de un texto escrito casi siempre en prosa, muy extenso, en donde tiene una gran polifonía, hay muchas voces, muchos personajes, muchos diálogos, donde hay un narrador que organiza esa historia, es como, vamos a ver, en una orquesta, es el maestro que dirige, ¿verdad?, todo el conjunto de músicos, por así decirlo. Entonces aquí vamos a encontrar que necesitamos personajes, muchos personajes, con profundidad psicológica, con aspectos físicos, morales, muy detallados, en un tiempo complejo, en espacios, acciones, que nos van a ampliar esa diversidad de matices. Entonces, por supuesto, la novela, que es lo que nos interesa en nuestro caso, va a ser ante todo un medio de interpretación de mundo. ¿Cómo es que vamos a poder conocer esos elementos, esas manifestaciones literarias polifónicas que tiene el narrador en el discurso narrativo? ¿Y cómo es que van a ir presentándose mundos ficcionales? ¿Cómo es que nosotros vamos a ir conociendo como observadores variantes, ¿verdad? De la posición narrativa, de la omnisciencia, hasta personajes que nos pueden narrar desde un punto de vista protagonista o bien testigo, esa forma de contar. ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Por qué nos cuenta eso? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son preguntas importantísimas. Y, pues ya para terminar, en realidad, como han podido ver, este primer capítulo lo que hemos intentado hacer es introducir esas cualidades, darles a ustedes esas herramientas para que puedan acercarse al objeto de estudio, que en este caso es la literatura,
y cómo es que gracias a la descripción de estos elementos constitutivos de un relato, ¿verdad? Nos permite a nosotros conocer el narrador, los diversos puntos de vista que hay a la hora de contar una historia, cómo son esos personajes, cuál es el espacio, el tiempo de un relato, en fin, todos esos matices también artísticos, ¿verdad? El lenguaje, cómo se dan los acontecimientos, los modos, los estilos de narrar, para que podamos de alguna forma poder analizar, comprender y profundizar en aquel mensaje que tiene esa novela para darnos. Muy importante recordar que hacemos referencia, hicimos referencias de los textos iniciales, ¿verdad? De cómo inicia la literatura con una especie de silencio discursivo desde los textos de la conquista española, ¿verdad? En este continente por medio de poemas, por medio de relatos prehistóricos y también cómo es que nosotros podemos conocer, a pesar de la distancia, los años que nos separan, la cultura que también nos hace sentir una distancia pues considerable, que la condición humana prevalece a lo largo de los relatos, pero que también nosotros podemos conocer y aplicar procedimientos gracias a esos instrumentos de análisis para acercarnos a estas obras literarias. Entonces, como les decía anteriormente, ustedes van a aplicar de esto que vimos en el capítulo 1, van a aplicar estas herramientas para hacer análisis. Entonces, con respecto, como les decía, al proyecto número 1, ustedes van a realizar un proceso de demostración de cuáles son esos elementos estructurales del género literario en alguno de estos textos, ya sea Doña Bárbara, Pedro Páramo, Hombres de Maíz, ¿verdad? Entonces ustedes ahí van a brindar una explicación de cómo es que se ve presente cada uno de estos elementos en ese texto que ustedes escogen. ¿Cuál es la importancia del título, por ejemplo, verdad? En fin, todos estos elementos que vimos en el capítulo 1 son, por así decirlo, las herramientas que ustedes van a tener para trabajar y crear un análisis. Y esto sería la tutoría número 1. Agradecerles muchísimo la atención. No sé si tienen alguna duda y aquí estoy atenta para escucharlos. Pregunta, profesora, esos textos que usted dice, ¿dónde se encuentran? ¿Están ahí mismo en el libro? A ver, hay dos libros. Si ustedes se dan cuenta, tienen dos libros que son como celeste con blanco, ¿verdad? Ajá, sí, yo tengo los dos. Novela hispanoamericana del siglo XX, que es la parte donde viene la teoría, y está la que se llama Antología de la novela hispanoamericana del siglo XX. ¿Ok? Entonces, dentro de esta obra de la antología, ahí es donde usted va a encontrar esos relatos. Novela, dice novela unidad 1, La Vorágine, unidad 2, Don Segundo Sombra, unidad 3, Doña Bárbara, y en el índice es donde usted va a encontrar los textos, ¿ok? Que les van a permitir a ustedes, pues, ya, desde ya, ojalá, afianzarse con la lectura de estas obras para que puedan aplicar ese análisis. Obviamente, hasta el 3 de marzo es donde van a poder conocer con detalle qué es lo que tienen que utilizar. Yo lo que hice fue como ampliarles un poquito la panorámica para que se vayan guiando, dónde tienen que poner el ojo para que vayan desde ya leyendo y analizando. Entiendo, muchísimas gracias. Que pase un bonito día. Igualmente, con mucho gusto. A ustedes las gracias. ¿No tienen más dudas? Por el momento solo eso, muchas gracias. Bueno, a ustedes las gracias. Profe, yo tengo una duda. Ajá, dígame. Profe, con respecto al proyecto, tenemos que leer el primer capítulo de la antología. Sí, exactamente. El primer capítulo de la parte teórica que se llama Novela hispanoamericana del siglo XX, ¿ok? Sí, ese mismo. Y la primera parte de la antología también. Y la otra parte, donde está la antología, ustedes van a escoger alguno de los siguientes textos. Van a escoger o Doña Bárbara, o Pedro Páramo, o Hombres de Maíz. ¿Ok? Perfecto, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, agradecerles profundamente la participación y la presencia en esta tutoría. Profesora. Dígame. Esta novela que nos dieron, el Aura, todavía no se hace aplicación de ella, en la primera tarea o más adelante.
No, todavía no, todavía no. Espérese mejor a que vaya leyendo, ¿verdad? Las novelas y espérese mejor el instrumento para que ya ahí se pueda ubicar con detalle en qué es lo que tiene que hacer con precisión. Ok, muchas gracias. Profe. Profesora.